buenos días. Estamos ya finalizando, como dijo el pastor Leo, finalizando este año. Y también durante todo este año hemos tenido un lema, que es: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Muy bien. Y esto se refiere a que Dios, en realidad, para que nosotros podamos acercarnos a Dios, lo primero que tenemos que hacer es mirarnos nosotros mismos y reconocer quiénes somos. Y este pasaje, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, está en el Salmo 51. Y estamos ya terminando este año y estamos terminando este lema. Así que vamos a leer hoy el Salmo 51 y el próximo domingo vamos a terminar ya con este lema. Luego el otro domingo va a venir, no este, sino el otro, va a venir el pastor Alejandro Carrizo y vamos a tener un culto que tiene que ver con la alabanza y con la adoración. Y después ya el pastor Leo Castañari también nos va a traer una palabra especial y después ya estamos terminando el año, después ya viene Navidad y Año Nuevo. Y miren, se nos terminó el año, ¿no? Así que, como nos dijo el pastor Leo, es tiempo de mirar hacia atrás y ver qué es lo que no funcionó, qué es lo que sí funcionó. Y es interesante el Salmo 51. Yo quiero que lo analicemos, ahí es donde está este versículo. Y el Salmo 51... del versículo 1 al 6, del 6 al 19. Y siempre cuando leo la Biblia, leo muchas versiones de la Biblia, ¿no? Nos recrea, nos hace entender un poco mejor la palabra. Y entonces he usado nuestra famosa versión Reina Valera 1960, también una traducción al español de The Message y la traducción lenguaje actual, ¿no? Así que vamos a leer el Salmo 51 y recuerden, estamos viendo el corazón. Y el Salmo 51 está escrito por David. Y entonces él se está parando frente al Señor, digámoslo así, con el corazón en la mano. Y es así como tenemos que venir al Señor. Y dice en la primera parte del Salmo, en la versión Reina Valera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David se presenta ante el Señor, lo primero que hace es reconocer su pecado y reconocer la justicia de Dios. Pero hay veces que lo leemos, Casiodoro de Reina escribe, y él escribe con mucha poesía, ¿no? Sin duda los salmos son poesías, son las letras de las canciones. Pero veamos otras versiones un poco más modernas, como esta. Dice: generoso en amor, Dios de gracia, grande en misericordia, elimina mi mal historial, limpia a fondo mi culpa, remoja mis pecados en tu lavadero. Sé lo mal que he estado, mis pecados me están mirando fijamente. A ti es a quien yo he violentado y tú lo has visto todo. Has visto el alcance total de mi mal. Tienes todos los hechos ante ti. Decidas lo que decidas sobre mí es justo. He estado desfasado contigo durante mucho tiempo.
en el error desde antes de que naciera. Lo que buscas es la verdad, de adentro hacia afuera. Wow, este otro nos da un poco más, ¿no? Un poco más de entender lo que David está escribiendo, ¿no? Otra versión, la traducción del lenguaje actual dice así: Dios mío, tú eres todo bondad. Ten compasión de mí, tú eres muy compasivo. No tomes en cuenta mis pecados. Quita toda mi maldad, quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. A ti y solo a ti he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. Así que le vamos a pedir al Señor sabiduría para que entendamos lo que somos. Así que cerrá tus ojos. Señor, hemos pecado en tu cara y, Señor, a veces ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera lo queremos admitir. Te pedimos perdón, Señor, por ser tan pecadores y no admitirlo, ni siquiera poderlo ver, ni siquiera poderlo asumir. Es por eso, Señor, que te queremos pedir en esta mañana sabiduría, sabiduría espiritual. Toca, Señor, nuestros espíritus, toca nuestros corazones, nuestras mentes, para que comprendamos tu palabra y reconozcamos las cosas espirituales, para que así podamos pararnos frente a ti, Señor, y poder ser aceptados por ti, Señor. Señor, por eso te pedimos que tu Espíritu Santo nos visite y traiga una revelación a nuestro espíritu, pero no solo una revelación, sino que venga acompañada, Señor, de tu misericordia y de tu bondad. Que nos perdones, que nos cambies, que nos sanes, que nos liberes, que nos salves, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así que vamos a ir viendo parte por parte de este salmo y de la primera parte del salmo. Y en la primera parte dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. En la otra versión dice: generoso en amor, Dios de gracia, grande en misericordia. Otra versión dice: Dios mío, tú eres todo bondad. Ten compasión de mí, tú eres muy compasivo. Y entonces, cuando vemos esta primera parte, David está haciendo un énfasis especial, que es lo que necesitamos ver. Habla de un Dios, fíjense, un Dios de piedad, un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de bondad, un Dios de compasión. Miren lo que está hablando. Está haciendo un énfasis en quién es Dios. Siempre nuestras oraciones deben ser, por eso dice el Señor que cuando habla de orar y dice el Padre Nuestro, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, y comienza: santificado sea tu nombre. Lo primero que tengo que hacer es ver quién es el Señor. Por eso en la Biblia dice: entrad por la entrada del templo con alabanza. Es mirar al Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Dios? Y nuestro Dios es un Dios de piedad, de misericordia, de amor, de gracia, de bondad, de compasión. ¿Cuánto amor tiene Dios para nosotros? ¿Cuánto amor tiene Dios para nosotros? Creo que ninguno realmente tiene claro esto. ¿Cuánto es el amor de Dios para nosotros? Y hace un tiempo estaba con un pastor y le estaba diciendo que
Dios estaba tratando conmigo y que estaba leyendo a David, la historia de David y los salmos de David. Y entonces él me comenzó a hablar de uno de los salmos, ¿no? Y este salmo está ubicado en un momento en que él está en el desierto. Algunos lo ubican cuando él estaba en la corte del rey Saúl, estaba en la corte, se imagina, estaba muy bien ahí, pero de repente tiene que escapar y ahora está en el desierto. Otros lo ubican cuando él es rey, pero ahora viene su hijo Absalón y le hace la guerra y él tiene que huir al desierto. En definitiva, que él está bien, pero ahora está en el desierto. Y entonces él comienza a escribir este salmo y él dice, él está en el desierto real, ¿no? Está escondido en cuevas y dice, mira a su alrededor, su contexto, y habla y dice, estoy en tierra seca y árida donde no hay agua. Y dice, ¿cuánto te anhelo? ¿Cuánto te anhelo? Él en realidad no se está refiriendo al desierto real donde está. Él se está refiriendo a su alma. Y él dice, ¿cuánto te anhelo? ¿Cuánto te deseo? Dice, aún mi cuerpo te desea. Y dice, y me acuerdo cuando estaba contigo en el santuario. Eso es lo que está diciendo el Salmo, ¿no? Y entonces él lo busca. Entonces este pastor me estaba hablando de eso, estábamos hablando y él me dice, en realidad estaba leyendo este Salmo y descubrí un principio. Y dice, el principio es este, y es cuando vos creés que vos estás buscando a Dios, en realidad no es que vos lo estás buscando, es que Dios te está buscando a vos. Y por eso Dios ha tomado a David, que se ha enfriado ahora, ya no tiene una relación intensa con el Señor, y ahora lo ha llevado al desierto, y en el desierto lo hace sentir la escasez de Dios. Y entonces él ahora dice, en tierra seca y árida estoy, donde no hay agua, tengo sed de ti. Y entonces Dios en realidad lo hace tener sed para que lo busque. Pero en realidad no es que David está buscando a Dios, es que Dios está buscando a David. Y entonces Dios nos está buscando a nosotros. A veces no nos damos cuenta que Dios nos está buscando. Porque a veces no consideramos que Dios es un Dios de piedad, de misericordia, de amor, de gracia. Sino que a veces vemos un Dios distante y sentimos que ¿cómo lo encontraremos a este Dios distante? Cuando en realidad es Dios el que está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Es un Dios de amor, de gracia. De gracia es que te da más de lo que mereces. Es un Dios de gracia, de bondad, de misericordia, de compasión. Un Dios de amor que nos busca. Dice la Biblia que todos nosotros somos malos, no buscamos a Dios y nos descarriamos como ovejas sin pastor. Está hablando que nosotros nos vamos del rebaño de Dios, nos vamos de la presencia de Dios, pero no nos damos cuenta. Y Dios viene a buscarnos en su amor, en su infinito amor viene a buscarnos. Es tanto el amor de Dios por nosotros que se hizo hombre y murió por nosotros con tal de tener una relación de amor con nosotros. ¡Wow! ¡Qué inmenso amor! Y entonces Dios es amor y Él nos busca. A veces pensamos que somos nosotros los que lo buscamos a Él. Pero no, es Él que a veces nos hace pasar por desiertos para que tengamos sed de Él y lo busquemos. Pero el pastor me decía, este es un principio que descubrí. Cuando vos crees que lo estás buscando, en realidad no es así. Es Dios que te está buscando a vos. Así que así comienza este salmo de David diciendo, tenemos un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de piedad, de misericordia, de bondad, de compasión. Y entonces, ese es nuestro Dios.
es un Dios que te ama mucho más de lo que te imaginas. Es un Dios que te ama mucho más de lo que te imaginas. ¿Y sabes qué? Te anda buscando. Te anda buscando. Así que continúa en la primera parte del Salmo y dice, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Muy bien, aquí David está reconociendo sus pecados. Esta es la parte más difícil. Miren, es difícil reconocer nuestros pecados. Es más, nos acostumbramos al pecado. Y de ahí viene ese refrán que dice, ¿qué le hace una raya más al tigre, no? Entonces uno ya está tan acostumbrado al pecado, que otro pecado más, ¿qué le hace más? ¿Qué le hace una raya más al tigre? Entre todo, algo más, y nos acostumbramos. Y entonces no reconocemos, nos ponemos duros y no reconocemos nuestro pecado. Y dice David, yo lo reconozco y veo que mi pecado está delante de mí. En otra versión dice así, elimina mi mal historial. Elimina mi mal historial. Antes de venir a Argentina, tuve una serie de choques. Y bueno, el sistema es diferente y uno tiene que ir a la comisaría y hacer un reporte ahí. Y desgraciadamente a mí me tocaba siempre en el turno una policía, una mujer policía, ¿no? Y ella estaba ahí cuando yo tenía que hacer el reporte. Y después varias veces ella me estaba haciendo el reporte, me lo estaba haciendo otro policía, pero ella estaba conmigo y acompañándome y se reía, ¿no? Y yo le estaba contando cómo alguien me había chocado. Y ella me miraba y me decía, onda, no te creo. Vos estás siempre acá. Y todavía me hacía chistes, ¿no? Y a mí me daban dos cosas. Una me enojaba, ¿no? Porque ella como que se burlaba de mí, pero la otra me daba vergüenza, porque me daba cuenta que tenía razón. Yo estaba generando un mal historial. Y cuando llego acá y me hacen mi primer ticket, es lamentable decir, ¿no? Mi primer ticket, ¿cierto? Pero ¿saben qué es lo que pasa? Miren, yo les voy a decir qué pasa. Miren, ahora cuando ya te han hecho varios tickets, voy a decir un ticket más, ¿cierto? Una raya más al tigre, ¿cierto? O cuando me hicieron el primero, me llegó una carta y en la carta, abro una carta de la corte. Decía que yo había cometido un acto criminal y que me esperaban en la corte. Que si no me presentaba me iban a arrestar. Y yo de repente dije, comencé mi mal historial. Nuevamente, comencé mi mal historial. Y cuando nosotros nos miramos hacia atrás en relación con Dios, wow, qué mal historial que tenemos, ¿no? Pero a veces no somos conscientes de que tenemos un mal historial. Dice la Biblia que todos nuestros hechos son escritos. ¿Se imaginan? Qué mal historial. Y aquí David le está diciendo, elimina mi mal historial. Limpia a fondo mi culpa, remoja mis pecados en tu lavadero, sé lo mal que he estado, mis pecados me están mirando fijamente. Y a mí me impacta esta última frase, mis pecados me miran fijamente. Cuando cometes algo que está mal y hay personas que te están mirando, ¿cómo te sentís? Mis pecados me miran fijamente. Es una situación bien vergonzosa y bien dramática, ¿no? Y más si tenemos la teología de que por medio del pecado vienen los demonios, ¿te imaginas? Los demonios te miran fijamente. Yo si lo pienso tengo un ejército alrededor de mí, mirándome fijamente. Y uno les dice, váyanse. Y ellos dicen, no, vos nos llamaste.
mis pecados me están mirando fijamente. Es dramático lo que está expresando David. En otra versión dice, quítame toda mi maldad, quítame todo mi pecado. Y entonces aquí es bien dramático, ¿saben por qué? Porque para mí estas dos frases no son la misma, son diferentes. Porque cuando uno anda por la vida y dice, quítame todo mi pecado, como que uno mira para atrás y dice, quítame todo mi pecado. Pero ¿saben qué? Después que me quitó todo el pecado, el primer paso, ya voy a quedar manchado de nuevo. Y entonces no solo le tengo que decir, quítame todo mi pecado, sino que le tengo que decir, quítame toda mi maldad. Porque mi maldad me va a hacer seguir pecando. Y es interesante porque en realidad uno se trata de quitar toda la maldad, ¿no? Y yo no sé si ustedes están tan frustrados como yo, pero uno no se puede quitar toda la maldad. Y sigue pecando. Y aún dándose cuenta de que está pecando, uno sigue pecando. Y entonces aquí David está consciente de esto. O por lo menos está más consciente que muchos de nosotros, en donde él se ve y él ve no solo su historial, su mal historial, no solo mira hacia atrás y ve todo su pecado, sino que mira hacia adelante y dice, y no me espera nada mejor. No me espera nada mejor porque yo asumo que soy pecador. Eso es lo que está diciendo en esta primera parte. Yo sé que soy pecador. Y entonces mira y mira su mal historial y dice, quítame mi pecado. Pero también mira hacia adelante y dice, y quítame mi maldad porque voy a seguir pecando. Y entonces a veces uno tiene que intentar no pecar. Pero está un sistema, a veces se nos ponen en las iglesias un sistema religioso en donde se supone que hace tu esfuerzo y lo vas a lograr y vas a lograr ser santo. En realidad, sin la gracia de Dios, sin la misericordia de Dios, sin la presencia del Espíritu Santo a través de Jesucristo en nuestra vida, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Continuamos viendo esta primera parte del Salmo y dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Veamos otra versión para entender un poquito mejor. Dice así, a ti es a quien yo he violentado y tú lo has visto todo. Has visto el alcance total de mi mal. Tienes todos los hechos ante ti. Decidas lo que decidas sobre mí, es justo. Yo creo que si nosotros asumiéramos cada vez más nuestro pecado y nos pusiéramos en esta posición, ya todos nuestros enojos con Dios se nos irían, ¿cierto? Porque cuando yo le digo, decidas lo que decidas sobre mí, es justo. Si yo soy consciente de mi pecado, si yo puedo ver toda la maldad y que Dios le está viendo y que yo todo lo que he hecho mal, no lo he hecho con respecto, pues, sin duda que mi pecado afecta a todos. Pero yo he pecado contra Dios y eso es lo que está diciendo. Frente a ti he pecado, a ti te he violentado. Y dice, y tú puedes ver mi pecado, todo mi pecado. Y entonces, ahora que me veo, decidas lo que decías sobre mí es justo. ¿Se imaginan? Decidas lo que decidas sobre mí es justo. Entonces eso ya, se imaginan como, ya nadie ahora tiene derecho a ofenderse con Dios, ¿no? Cuando uno puede ver su pecado, ¿no? Porque generalmente nos ofendemos porque ¿por qué, Señor, no hiciste esto y por qué no hiciste lo otro? Pero cuando yo puedo ver mi pecado y me paro frente al Señor,
Dice, en otra versión, dice así: a ti y solo a ti ofendido, he hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón de declararme culpable, no puedo alegar que soy inocente. Es terrible porque generalmente pensamos, tenemos mentalidad de no adultos, ¿no? A veces la Biblia considera al niño como la inocencia y el Señor dice sean como niños. Pero también hay otra parte donde Pablo dice, hey, no sean como niños, sino crezcan, sean adultos, ¿no? Entonces, refiriéndome a esa parte, hay veces que hay un juego con los niñitos muy chiquititos, ¿no? Ellos se tapan los ojos y se creen que nadie los ve, ¿no? Entonces uno le tapa los ojos y dice, esta no está, ahora está, ahora no está, ahora está. En realidad siempre está, nada más que el niño en su inmadurez cree que cuando no ve, nadie lo ve. Y nosotros hacemos así. Creemos que hay momentos en que Dios no nos ve, ¿no? Y pecamos, pero decimos no está. Y pecamos. Y no nos damos cuenta que Dios tiene la cara ahí y pecamos, dice, en su propia cara pecamos. Y es increíble ver nuestra inmadurez y cómo y nuestra naturaleza pecaminosa, que aún entendiendo cuál es el pecado, pecamos en su propia cara. Y necesitamos asumirlo y necesitamos asumir también que no puedo alegar que soy inocente, soy culpable y tenemos que decirle, Señor, lo que decidas sobre mí es justo. Lo que decidas sobre mí es justo. Cuando digo así, ¿qué merezco? Bueno, cuando uno está en esa posición, ¿saben qué? Empieza a mirar solo bendiciones alrededor de uno. Solo bendiciones. Porque uno asume que no merece nada. Y entonces todo lo que pasa realmente es una bendición. Porque si Dios me diera conforme a mis pecados y mis delitos, de acuerdo a mi historial, de acuerdo a mi maldad, ¿se imaginan? Entonces comienzo a ver todo una bendición. ¡Wow! ¡Qué bendición todo lo que Dios me da! Si yo puedo ver lo que soy. Continuamos viendo esta primera parte y dice, David dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, en otra versión dice así, tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, después Santiago va a explicar y él dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Los propios malos deseos lo arrastran y seducen. Miren, ¿no pone al hombre en una posición miserable? Dice que nuestros propios deseos, miren, dicen que nos arrastran. ¿Se imaginan que alguien te arrastre? ¿Se imaginas que alguien te arrastre? Qué miserable que te sentirías, ¿no? Que alguien te arrastre. Y dice que nuestros propios deseos nos arrastran. En otra versión dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y entonces, ¿qué es esto de la concupiscencia? La concupiscencia es nuestra naturaleza que busca desobedecer. Tenemos una naturaleza malvada y salvaje. Queremos hacer lo que Dios no quiere. Así somos.
Y entonces David no solo reconoce todo lo que hace, sino que él dice, yo reconozco hasta mi propia naturaleza. Hay algo interno dentro de mí que Pablo va a decir, lo que quiero, lo que tengo que hacer no lo hago. Y lo que quisiera hacer no lo hago. Y hago lo que no debería hacer. Tenemos una naturaleza que nos lleva al pecado. Así que dice, he aquí tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David le está diciendo a Dios. Y en la otra versión dice, lo que buscas es la verdad de adentro hacia afuera. De lo profundo de nuestro ser. ¿Saben que tendemos a ser hipócritas? A mirar de afuera hacia adentro. Es interesante el santuario, cuando Dios describe el santuario y cuando muestra cómo es el santuario, en realidad el santuario nos va a representar a nosotros, ¿no? El santuario tiene muchos significados. Uno de los significados es cómo me acerco a Dios, pero otro de los significados es cómo soy yo, cómo soy, cómo Dios hace algo en mí. Y es interesante porque cualquiera que quisiera ver un lugar, ¿cierto? Empieza de afuera hacia adentro, ¿no? No va a empezar de adentro hacia afuera. Vas a ver una casa, te la van a mostrar de afuera hacia adentro. No dice, mira, entremos hasta el dormitorio y de aquí arrancamos, de aquí te empiezo a mostrar la casa. No, empieza de afuera hacia adentro. Pero es interesante porque cuando Dios describe el santuario, empieza de adentro hacia afuera. Y entonces dice aquí, lo que buscas es la verdad, pero la verdad de adentro hacia afuera. Nosotros miramos al revés. Y entonces, ¿cómo me veo? ¿Cómo me veo? ¿Muy pecador? No me veo tan pecador yo, ¿no? Ustedes tampoco se ven tan pecador. Si empezamos de afuera hacia adentro. Pero si empezamos de adentro hacia afuera, es terrible. Y en otra versión dice, tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. Tú quieres, ¿saben qué? Uno necesita una revelación espiritual, uno necesita sabiduría espiritual para ser sincero. Porque si no, uno no es sincero, uno no quiere verse como es. Y entonces uno, si vos querés realmente tener una experiencia con Dios, tenés que empezar así, reconociendo quién sos. Y eso es lo que Dios nos ha estado hablando durante todo este año. ¿Quién sos? ¿Querés conocer a Dios? Ni siquiera te conoces vos. Primero tenés que mirarte quién sos. Pero si vos querés saber quién sos, no vas a poder verte. Te engañás. Necesitas una sabiduría espiritual. Y necesitas decirle, Señor, revelame quién soy. Y cuando decís, revelame quién soy, entonces recién ahí tenés la sabiduría para ser sincero con vos mismo y verte de adentro hacia afuera. Ver la realidad de quién sos. Y cuando uno mira la realidad de quién sos, de quién es, entonces, wow, muchas cosas cambian. Muchas cosas empiezan a cambiar en uno. Y no estamos hablando de que renuncias al pecado. Estamos hablando que tenés conciencia recién. Esta primera parte es conciencia del pecado. Y en toda esta primera parte hay una frase que más me impactó. Y dice así, he estado desfasado contigo durante mucho tiempo. He estado desfasado contigo. Así vivimos, desfasados con Dios. Sin ver lo que somos. Por eso nos enojamos con Dios. O ese tipo de cosas. Reclamamos en vez de pedir. O ese tipo de situaciones. O nos preguntamos, ¿por qué me estará pasando esto? Qué terrible. Cuando en realidad nos debería pasar algo peor. Estamos desfasados. No estamos en la misma onda. Necesitamos sabiduría espiritual. Necesitamos decirle al Señor, Señor,
revelame quién soy. Y de eso se ha tratado este año. Así que necesitas ahora, como nos dijo el pastor Leo, mirar hacia atrás y ver cuán desfasado has estado con Dios. Y cuán realmente te conoces. ¿Quién sos? ¿Cuál es tu pecado? ¿Qué es lo que ofende a Dios? ¿Qué es lo que Dios quería con vos? Así que en la primera parte de este salmo podríamos decir que reconozco quién soy y cómo estoy. Reconozco quién soy y cómo estoy. Y si tuviera que yo hacer una oración con respecto a esto, le diría al Señor, estoy mal contigo. Estoy mal contigo. Y a veces los que venimos a la iglesia o frecuentamos la iglesia, sentimos que más o menos le hicimos. Más o menos le hicimos. Como hago algunas cosas en la iglesia y sirvo, puedo mirar un mundo lleno de pecado. Y después me veo a mí y después le reclamo a Dios, Señor, qué injusticia. ¿Cómo no me das esto? ¿Cómo no me das lo otro? Estoy desfasado. Estoy desfasado. Si nosotros queremos acercarnos a Dios, y creo que por eso estamos todos aquí, ¿no? Para tener un encuentro con Dios, la primera parte es esta, salir de ese desfasaje y reconocer quién soy y cómo estoy, y pararnos frente al Señor y decirle, estoy mal contigo. Vamos a la segunda parte del Salmo, del versículo 7 al 12. Dice en la versión Reina Valera, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¡Wow! Entonces, bueno, aquí está nuestro lema, ¿no? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Entonces, aquí una vez, la primera parte es, reconozco quién soy, Señor. Lo bueno es que reconozco también que sos un Dios amoroso, de gracia, de compasión, de misericordia, de bondad. Y entonces me acerco ante ti, Señor. Y ahora que reconozco realmente quién soy, esa es la parte dura que no queremos hacer, reconocer quién somos. Pero cuando lo reconozco y siento realmente la carga del pecado, siento la suciedad del pecado, siento, me avergüenzo de mi historial delictivo y miro hacia adelante y reconozco que no puedo seguir caminando sin seguir ofendiendo a Dios y pecando en su propia cara. Entonces ahí me detengo frente al Señor y eso es lo que hace David. Y entonces le empieza a decir, Señor, límpiame. Límpiame. Y le dice, lávame. Y empieza a decir, sácame la tristeza. Cuando uno mira su pecado, se pone triste. Si vos no te pones triste cuando ves tu pecado, es que todavía no lo ves. Es interesante. Nosotros podemos, yo uso varias versiones para entender la Biblia. Es un entendimiento intelectual primeramente. A ver qué es lo que está diciendo allí, pero no puede quedar ahí. Después necesitas tener un entendimiento afectivo. Y es cuando te identificas con los sentimientos del que está escribiendo o de lo que está sucediendo, ¿no? Cuando te identificas con los personajes, cuando sentís lo que puede llegar a sentir cada uno de los personajes de la Biblia en una situación, o cuando sentís lo que el escritor está queriendo expresar, cuando vos lo sentís, entonces tenés una mayor comprensión. Ahora no es solo intelectual, es afectiva. Muy bien. Pero también necesitas tener un entendimiento espiritual.
Y es por eso que David le dice, dame sabiduría. Dame sabiduría para entender la verdad, mi verdad. Entonces, si vos en todo este tiempo vos decís, no, yo ahora comprendo, sí, me doy cuenta. No entendiste nada, en realidad. Y entonces, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Eso es lo que le está diciendo David y eso es lo que está esperando el Señor que nosotros le digamos. Señor, cambia mi corazón. Cambia mi corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No solo tener una experiencia afectiva, sino una experiencia espiritual. Mira, vos tenés una experiencia intelectual, entendés, tenés una experiencia afectiva, eso profundiza más. Pero si vos tenés una experiencia espiritual, allí hay transformación. Si no, te quedás llorando nomás. Llorando por lo desgraciado que soy. Eso es lo que va a hacer. Te quedás llorando y ahí quedás hasta que se te pase la amargura y después vuelva. Pero ahí quedó todo. Cuando tenés una comprensión espiritual, porque entendés la obra del Señor Jesucristo sobre nosotros, el perdón de los pecados, pero también la transformación. No es solo que te perdona, sino que te transforma. Entonces allí tenés una experiencia espiritual y entonces allí le decís, renueva un espíritu recto dentro de mí. La otra versión dice así, quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedará más blanco que la nieve. Y dice, ya me hiciste sufrir mucho, devuélveme la felicidad. No es ya me hiciste sufrir mucho, qué Dios malo, cómo me has hecho sufrir. Sino es, ahora que veo mi pecado, wow, ahora sufro. Porque ahora tengo conciencia de quién soy. Ahora que he sufrido mucho, Señor, le está diciendo, perdóname, transformame. Entonces le está diciendo, devuélveme la felicidad. No te fijes en mi maldad, ni tomes en cuenta mis pecados. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser. No me apartes de ti, no me quites tu Santo Espíritu. Dame tu ayuda y tu apoyo, enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. ¿No? Así que en esta segunda parte, David le está diciendo, rescátame, Señor. Perdóname y transfórmame. Lávame. Vuelve la felicidad. En la otra versión dice así, entra en mí. Entra en mí. Espíritu Santo, entra en mí. Creo que a veces nosotros decimos, Espíritu Santo, lléname. Y lo cantamos, lléname. Así tengo todas las bendiciones habidas y por haber. ¿No? Así cantamos, Señor, Espíritu Santo, lléname. Lléname de bendiciones. Pero cuando el Espíritu Santo entre en mí, lo primero que va a hacer es mostrarme mi pecado. Eso dice la Biblia. El Espíritu Santo viene para convencernos de pecado. Así que dice, entra en mí. Y entonces después dice, entonces, y concibe una vida nueva, verdadera. Es el nombre de nuestra iglesia, ¿no? Vida nueva. Es lo que pretendemos, tener una vida nueva. Y uno hace cambios para tener una vida nueva, ¿no? La mayoría de nosotros emigramos para tener una vida nueva. Y a veces cambiamos de lugar o cambiamos de situación, podemos cambiar un montón de cosas, pero volvemos a repetir la vieja vida. Y solo Jesús, con su Espíritu Santo, puede darme una vida nueva. Y entonces dice, dame una vida nueva. Arrójame en tu lavadero remójame en tu lavadero y voy a salir limpio. Refriégame y voy a tener una vida blanca como la nieve. A veces perdemos ciertos contextos,
pero aquí hay señoras que han vivido otros contextos, ¿cierto? Entonces el contexto aquí es que vos metes toda la ropa en el lavarropa, ¿cierto? Y le haces clic, clic, clic. Y ahí lo dejas. Y después venís acá y lo metés en el secarropa y le haces clic, clic, clic. Y ahí ya estuvo. Pero esto fue escrito cuando David escribió, no saben, todavía no había lavarropas automáticos. Entonces las mujeres tenían que ir al río, ¿no? Y tenían que agarrar la ropa y la refregaban. ¿Y saben qué hacía también con la ropa para que saliera todo de lo más profundo de la fibra? No venían esos jabones que entran hasta lo profundo de la fibra en ese entonces. Entonces, ¿saben qué hacían? Golpeaban la ropa contra las piedras para que saliera toda la suciedad más profunda. Entonces, en ese contexto está hablando el rey David. Y le dice, sumérgeme en tu lavadero, refriégame. Es una situación un poco más violenta que el lavarropa automático, ¿no? Y entonces eso le está diciendo, límpiame. Y mire, dice, sintonízame con canciones movidas, ajusta estos huesos una vez rotos para que bailen. Yo hay tiempo que vengo aquí, comienza la alabanza y no me aguanto la alabanza. ¿Saben por qué? Siento todos los huesos rotos. Me siento tan pecador, con tanta inmundicia, que lo que menos tengo ganas es de moverme. Porque tengo una depresión terrible. Y estoy esperando que lleguen las canciones de adoración para poderme arrodillar. Pero David le está diciendo, así me siento, deprimido. Es más, tengo los huesos rotos, ¿con qué voy a bailar? Y le dice, pero vos podés cambiar mi lamento en baile, ¿no? Vos podés repararme con un milagro y hacerme que yo pueda bailar. ¡Wow! ¡Qué promesa!, ¿no? ¡Qué promesa! Dios puede cambiarnos el lamento en baile. Y dice, no me mires demasiado de cerca buscando manchas, dame un certificado de buena salud. ¿Saben cómo es el contexto de esto? Miren, en los tiempos de David, sí, ya había médicos, pero en realidad la sociedad se manejaba de otra forma. En realidad, en el tiempo de David, lo que abundaba, la enfermedad que abundaba era la lepra. La lepra en realidad simboliza el pecado en la Biblia. Cada vez que leemos lepra, simbólicamente es pecado. Y entonces cuando había un leproso, en realidad no llamaban al médico, llamaban al sacerdote. Y no podía entrar en la ciudad, lo dejaban afuera y el sacerdote tenía que salir a verlo. Y él era el que iba a determinar si estaba sano o no estaba sano. ¿Y cómo lo hacía? Lo hacía desnudarse y miraba si tenía manchas, las manchas de la enfermedad. Y miraba si tenía manchas. Ahora te imaginás, vos sos alguien que parece que tenés lepra. Han llamado al sacerdote. Ahora el sacerdote te hizo desnudar y vos estás desnudo. Frente al sacerdote y a otros que están ahí y vos estás desnudo ahí. Y el sacerdote te está mirando. Si él no te da el certificado de buena salud, te quedas afuera. No tenés acceso a tu casa, no tenés acceso a tu familia, no tenés acceso a tu sociedad, a tu comunidad, no tenés acceso a nada, te quedas afuera. Es más, nadie se te puede acercar, solo otros leprosos. Tu familia, si es que te aman, te van a traer un poco de comida y te van a ponerla ahí y te van a decir, acá, y se van a ir para no estar cerca tuyo. Y tal vez cuando vayas a agarrar la comida, otros leprosos te ganen. Así que ahora está así, ese es el contexto de este párrafo. Está ahí y le dice, no mires tan de cerca que se vean las manchas. Dame un certificado de buena salud, que pueda volver a entrar.
Dios empieza de nuevo en mí. Comienza una semana Génesis del caos de mi vida. ¿Recuerdan cómo comienza Génesis? Dios creó el cielo y la tierra, dice el primer versículo. Pero dice el segundo, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas rodeaban la tierra. Así, en realidad así estamos. Y él dice, así estoy. Desordenado, vacío, desordenado, porque no ando en el orden de Dios. Vacío, siento un vacío. Las tinieblas me rodean. Y le está diciendo, esto es Génesis. Dice, comenzá una semana de crear algo nuevo en mí. Dice, crea algo nuevo en mí. Hace algo nuevo en mi vida. ¿Vos necesitas que hagan algo nuevo en tu vida? En mi vida sí. Yo le digo, Señor, empezá de nuevo. No me tires a la basura. O que dejes de respirar santidad en mí. ¿Recuerdan cuando Dios crea al hombre? Y sopla vida. Y dice, yo estoy muerto. No dejes de soplar vida en mí. Tráeme de vuelta del exilio gris y pon un viento fresco en mis velas. ¡Wow! Así que en esta segunda parte, lo que está diciendo David es, perdóname y cámbiame. No solo perdóname y cámbiame. Así que si tuviéramos que hacer una oración, si yo tuviera que orar con esto en mente, diría, te necesito. Estaría aquí, te necesito. No puedo con mi vida. Muy bien. Y vamos a la tercera parte del Salmo, del versículo 13 al 19. Dice en la versión Reina Valera. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Miren, ¿saben qué es lo que pasó acá? Dios ya lo sanó. Él reconoció su pecado. Ahora Dios ya lo sanó. Y ahora Él puede... Cuando dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, miren, no es el religioso que le dice, vos estás pecando. Porque después que vos te has sentido bien pecador, cuando lo mira al otro lo reentendés. Es más, todavía decís, vos no has estado tan mal como yo. Ya ahí se te quitaron las ganas de retar a alguien y de decirle, pecador. Y entonces dice, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿No? Lo que Dios está esperando es que nos humillemos y que reconozcamos quiénes somos para Él transformarnos. Y entonces, cuando Dios hace el templo y decíamos que el templo nos representa a nosotros, Pablo va a decir, nuestro cuerpo es el templo de Dios, ¿no? Nosotros somos templo de Dios. Lo mismo cuando se habla de Jerusalén. Dice, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. En realidad Sión y Jerusalén es lo mismo. Es el monte Sión y arriba está la ciudad de Jerusalén. Está hablando de lo mismo. Y está diciendo que Jerusalén es como si fuéramos nosotros. Nosotros somos Sión o Jerusalén. Y le dice, entonces, ten benevolencia. Y vuelve a construir los muros que estaban construidos y que nosotros con nuestro pecado los tiramos. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Dice en otra versión, a los pecadores les diré que deben obedecerte y cambiar su manera de vivir. Señor y Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de la muerte y entre gritos de alegría te daré gracias por declararme inocente. ¿No? Aquí ya cambió el lamento en baile, ¿no? Abre mis labios y te cantaré alabanzas.
yo con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados, pero eso no es lo que quieres, eso no te complace. Para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Trata con bondad a Jerusalén, vuelve a levantar sus murallas. Entonces recibirás con gusto las ofrendas que mereces y en tu altar se presentarán toros en tu honor. Para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Leamos otra de las versiones y dice así: dame el trabajo de enseñar a los rebeldes tus caminos, así los perdidos pueden encontrar su camino a casa. ¿No? Un poquito diferente, ¿no? Pero está diciendo lo mismo. Pero está diciendo, a veces nuestra mentalidad religiosa, cuando habla de mostrar el pecado a los pecadores, es levanto el dedo y los reprendo. Pero en realidad aquí está diciendo, dame el trabajo de guiar a casa, al Señor, a los que están perdidos. Que yo pueda volver a guiarlos. Pero ¿saben por qué los puedo guiar? Porque yo ya fui. Entonces dice, como yo ya fui, ahora Señor, ya sé cómo acercarme. Ya sé cómo acercarme a ti. Ahora dame el trabajo para que yo vaya a buscar a los que todavía no saben cómo volver. Que yo pueda guiarlos y traerlos ante tu presencia. Dice, cambia mi sentencia de muerte, Dios de mi salvación, y cantaré himnos a tus caminos que dan vida. Despega mis labios, Dios mío, los soltaré con alabanzas. El que hagamos las cosas mecánicamente no te agrada. Un desempeño impecable no significa nada para ti. He aprendido adoración a Dios cuando mi orgullo se hizo pedazos. Mira vos. La adoración. ¿Qué es la adoración? La adoración es justamente cuando yo puedo acercarme a Dios y mirarme a mí ante la inmensidad y la santidad de Dios, verme quién soy. Y cuando yo me puedo ver, cuando yo realmente sé quién soy, y he hecho el camino de la primera parte del Salmo, reconocer mi pecado, decirle a Dios que me cambie, que me acepte, que me perdone, entonces puedo adorarlo. ¿Quiénes son los que lo adoran? Dice, los que tienen su orgullo hecho pedazo. ¡Wow! Así que vemos que no es un camino fácil, pero cuando yo puedo llegar ante la presencia de Dios con mi orgullo hecho pedazo, la adoración es la relación con Dios. La adoración es encontrarse con Dios, es hablarle a Dios, es tener un encuentro con Él, pero el encuentro con Él viene de hacer esto, de ver quién soy. Entonces, ¿cómo es la adoración? Cuando, desgraciadamente, cuando mi orgullo se hace pedazo. ¿Saben cuándo es la adoración? Cuando yo me doy cuenta que no sirvo para nada. ¿Saben cuándo es la adoración? Cuando me doy cuenta de lo pecador que soy. ¿Saben cuándo es la adoración? Cuando aún esas cosas buenas que creo que yo tengo, que estoy orgulloso de esas cosas buenas, me doy cuenta que ni siquiera son mías. Son Dios que las ha puesto en mí. Entonces cuando puedo llegar sin nada, hecho pedazos, dice, allí es la verdadera adoración. Vidas con corazones destrozados, listas para amar, no pasan inadvertidas por Dios ni por un instante. Ahora, cuando tu vida dice, tu corazón está destrozado, ¿sabes qué? Ahora podés acompañar a los malos a la presencia de Dios. Si no, vas con un espíritu religioso allá, diciéndole a los otros, no peques. Pero dice, con corazones destrozados, listos para amar. ¿Sabe por qué? Porque después cuando vos has estado mal y ves a alguien que está mal, vos lo amás. Porque lo entendés. Si no, no lo entendés. Y ahora entonces dice, bueno, ahora vidas con corazones destrozados,
listos para comprender ahora a los demás. Ahora Dios los usa. Ahora Dios le da el oficio de traer a los pecadores, de enseñarles el camino a Dios. Miren ustedes. Haz de Sión el lugar donde tú te deleitas. Decíamos que Sión y Jerusalén éramos nosotros, ¿no? Repara los muros destruidos de Jerusalén. Haz de mí un lugar donde tú te deleitas. Escúcheme, ¿cómo se puede deleitar Dios en nosotros? ¿Cómo hace Dios para deleitarse en nosotros? No hay con qué deleitarse en nosotros. ¿En qué se va a deleitar Dios en nosotros? Hay una sola cosa en que Dios se deleita con nosotros. En nuestro amor. En nuestro amor. Por eso Jesús dijo, el primer mandamiento, amarás a Dios. Dios se deleita en nuestro amor. Pero ¿saben qué? No lo amamos. Y no queremos reconocer que no lo amamos. Nuestro pecado nos inunda y no nos permite amarlo. Pero ahora que hemos hecho eso, ahora lo amamos. Y entonces ahora sí el Señor se puede deleitar en nosotros. Por eso dice, Dios está con los humildes. O con los pobres en espíritu. O con los pobres de espíritu. Es con aquellos que reconocen lo que son. Ahí se deleita el Señor. Si no, no se puede deleitar. Haz de Sión el lugar donde tú te deleitas. Señor, yo le digo, Señor, haz de mí un lugar donde a vos te guste estar. Entonces tendrás la verdadera adoración de nosotros. Queremos ser verdaderos adoradores, ¿no? Actos de adoración, pequeños y grandes. Y lo compara con los sacrificios, ¿no? Incluyendo todos los toros que se pueden arrojar sobre tu altar. Así que en esta última parte del Salmo, lo que podemos ver es que seré diferente, ¿no? Seré diferente porque Dios me puede sanar. Dios no solo me perdona los pecados, sino que Dios me sana, me transforma, me libera. Así que si tuviera que orar desde allí, diría, tendré una relación íntima contigo. Quiero tener una relación íntima contigo. Así que el Salmo, la primera parte, reconozco quién soy y cómo estoy. Estoy mal contigo. La segunda parte dice, perdóname y cámbiame. Y es cuando yo grito, te necesito. La tercera parte, seré diferente. Pero esa diferencia no es por lo que yo soy, sino por la relación que tengo con Dios. Dios se deleita solo en nuestra relación, porque si no, no hay más nada para que Él se deleite. ¿En qué se va a deleitar? ¿En qué se va a deleitar? Solamente en una relación de amor. Tendré una relación íntima contigo, Señor. Eso es lo que quiero. Entonces, Dios, un Dios de amor, un Dios de compasión, de gracia, nos ama tanto que se hizo hombre. Murió por nosotros. Fue castigado, humillado por nosotros. ¿Y saben para qué hizo todo eso? Para tener una relación de amor con nosotros. Todo eso lo hizo nos ama tanto que no quería perder la relación con nosotros. Y murió de esa forma para mantener una relación con nosotros. Y cuando nosotros no estamos viendo a Dios, bueno, pero si yo le pido, Señor, dame sabiduría, Él me hará pasar por todo este camino. Un camino duro, pero es lo único que Dios puede hacer para que lo amemos. Para que lo amemos. Queremos tener una relación íntima con Dios. Yo quiero.
Yo quiero que me visite con su Santo Espíritu, que me llene, pero yo sé qué va a pasar cuando me llene, ¿no? Pero voy a tener una relación íntima con Él, que es lo que yo quiero, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Vos querés lo mismo? Si querés lo mismo, yo te voy a pedir que pases aquí al frente y que oremos juntos, que le digamos, Señor, Señor, soy pecador. Señor, soy pecador y Señor, soy pecador y me ha costado reconocerlo, Señor. Me cuesta, Señor, ver la verdad de mi pecado en mí. Señor, yo te quiero pedir perdón por mi soberbia, por mi religiosidad, por mi altivez cuando miro a otros. Por pecar en tu propia cara y ni siquiera darme cuenta. Por pensar que a veces no me mirás. Por pensar que con mi pecado no violento tu ser. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón por las veces que te reclamo, que te considero injusto, que te considero poco amoroso, que te considero que no estás teniendo todo el favor que yo merezco. Señor, yo te pido perdón por esas actitudes arrogantes. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón porque se ha necesitado todo un año de tratar de mirar el corazón y ni aún así, Señor, reconozco mi pecado. Te pido perdón, Señor, porque a veces apenas si paso por mi intelecto. Te pido perdón, Señor, porque a veces no siento ni culpa ni vergüenza por mi pecado. Te pido perdón, Señor, por creer que mi vida es normal, que mi vida es razonablemente bien ante tu presencia. Te pido perdón, Señor, por juzgar el pecado de otros como si yo no tuviera. Te pido perdón, Señor, porque no me interesa mi historial. Te pido perdón, Señor, porque a veces pienso que vos sencillamente perdonás mi pecado y yo puedo seguir caminando correctamente. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Señor, porque no siento el pecado como pecado. Te pido perdón, Señor, porque me confundo, me justifico. A veces pienso, esto no está tan mal. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Señor. Señor, yo necesito que me perdones los pecados, pero también que me cambies. Yo lo necesito, Señor. Necesito que cambies mi corazón. Necesito que mi corazón sea más humilde. Necesito que me llenes y me cambies. Señor, estoy parado aquí diciéndote que soy pecador, que no merezco nada, que lo que decidas sobre mí es justo. Señor, quiero pedirte que me perdones. Señor, y quiero decirte que no puedo cambiar. Hay cosas que quiero cambiarlas y no puedo cambiarlas. Me frustro. A veces las justifico porque no puedo cambiarlas. Las considero como naturales o como normales. Pero Señor, cuando me das sabiduría, puedo ver mi pecado. Quiero cambiar y no puedo, Señor. Soy como un animal salvaje que no se puede domesticar.
quiero buscarte y a veces ni siquiera me doy cuenta cómo. Señor, perdóname, perdóname. Señor, perdóname porque quiero que me llenes y pienso en bendiciones. Perdóname, Señor, porque cuando digo que quiero ser un adorador ni siquiera sé a qué me estoy refiriendo. Perdóname, Señor, perdóname, Señor. Pero dame sabiduría, porque bueno es ser quebrantado y humillado para conocerte. Hace eso, Señor, hace eso, Señor, hace eso en mí. Mostrame mi pecado, pero Señor, perdóname y cambia eso que no puedo cambiar. Quiero cambiarlo y no puedo. Señor, hace un milagro en mi vida. Hace un milagro en mi vida. Que logre cambiar esas conductas. Que logre cambiar esos pensamientos. Que logre cambiar esos sentimientos que no te agradan. Que logre cambiar, Señor. No puedo. Hace un milagro en mí, Señor. Hace un milagro. Te necesito. Te necesito. Te necesito. Lléname, lléname con tu espíritu. Yo vuelvo a entregarme a Cristo. Vuelvo a tomar su sacrificio del perdón de los pecados. Vuelvo a pedirte, Jesús, que enseñorees sobre mi vida, que reine sobre mi vida, para que el Espíritu Santo entre en mí. Volvé a hacer algo nuevo en mi vida, Señor. Comenzá una nueva semana de Génesis. Porque si veo tus estatutos, tus leyes, tus deseos, mi vida está desordenada. Si vivo mis angustias, mis miedos, mi vida está vacía. Si puedo mirar espiritualmente mi alrededor, veo que estoy en tinieblas. Señor, como la tierra en el principio, desordenada, vacía y en tinieblas, hace algo. Volvé a hacer algo nuevo en mí, Señor. Volvé a hacer algo nuevo en mí. Señor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Visítame con tu Espíritu Santo. Visítame con tu Espíritu Santo. Quiero adorarte ahora y lo vamos a hacer con esta canción. Nuestro pecado nos aleja de ti, pues muchas veces nos hemos comportado como los que no tienen Dios. Perdón, Señor, porque tenemos de piedra el corazón, pues no sentimos suficiente vergüenza ni dolor. Perdón, Jesús, no tenga en poco el sacrificio en la cruz. Perdón, Jesús, no haga yo caer al hermano que intente agradarte. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Que la soberbia no gobierne